ya basta, hasta aquí, ya es hora de dejarlo y tal vez seguir en otro momento. Yo tuve la ventaja de poder seguirla trabajando, pero ahorita también, como les decía, pues pensaba, bueno, tal vez haría tal cosa diferente. Eh, Quería, cuando estaba pensando en la presentación, pensando mucho en enfocarme en la parte metodológica, porque entiendo que muchos de los que están presentes pues están trabajando o van a trabajar o están delimitando sus temas de investigación. Entonces pensaba que puede ser rico para compartirles, que les ayude a pesar de que la temática que yo trabaje sea diferente. Entonces un poco intenté organizar la presentación de esa manera. El título que ustedes ven aquí, al final se enfoca pues en lo que yo les quiero platicar, pero el trabajo que les compartieron es el libro, ya no la tesis, tiene también el nombre que le puse al libro. También venía un poco con esa idea de combinar un poco, sí, lo que estaba trabajando, pero eso de extrañando la tierrita era más colombiano, era como el aporte de pensando en esa migración, porque al final de cuentas, aunque la temática no fuera directamente de población colombiana, esa idea de extrañar, en este caso la tierrita, en el caso más teórico estoy hablando del espacio, es una cosa que nos pasa a todos los migrantes. Entonces, por eso el juego del nombre del libro. Quería empezar con esta frase de Popper, que luego la utilizo cuando yo soy, les decía, les comentaba a Pedro que yo doy clases en el posgrado en urbanismo. En el posgrado en urbanismo doy principalmente clases de metodología. Y es bien interesante para mí como geógrafa porque la mayoría de los estudiantes son o urbanistas o arquitectos y una de las problemáticas principales que tienen es precisamente que en el pregrado, acá se dice licenciatura, no tienen esa base metodológica y entonces cuando ingresan a un posgrado pues se tropiezan con pared porque es bastante complicado como entenderle a la parte metodológica. Entonces siempre andan como buscando una especie de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer primero, segundo, tercero para poder plantear un problema de investigación? Y quería empezar por ahí porque lo que siempre menciono es que al final no hay, a pesar de que los libros de metodología uno puede ver de alguna manera cierta tal vez recetario, lista de cosas que uno tiene que hacer, la forma como cada quien se aproxima a un fenómeno geográfico en particular es diferente, va a depender de muchos factores. Por eso me gusta mucho la frase, porque al final lo que buscamos cuando estamos haciendo sobre todo las tesis es qué vamos a aportar de novedoso a una temática en particular. Entonces, esa idea del recetario no existe. Eh, yo creo que depende de factores como la disciplina de la que uno originalmente viene. Si bien yo, Pedro ya les contó, pues además de haber estudiado la licenciatura en Ciencias Sociales, luego hice la maestría en Población y Desarrollo, que es una maestría mucho más cuantitativa. Entonces ahí aprendí una serie de técnicas cuantitativas que todavía me son muy útiles y que sigo trabajando. Y luego ingreso al doctorado en geografía y ahí también vuelvo a retomar cosas que yo había tomado en mi licenciatura. Obviamente eso hace que yo aborde ciertos temas de manera diferente que tal vez lo haría de la que lo haría un geógrafo que desde la licenciatura hizo geografía. Para mí creo que eso es una ventaja, hay quienes lo consideran tal vez un problema, pero yo creo que nos permite, cuando podemos interactuar con distintas disciplinas, nos permite también tener diversas riquezas. Luego quería, pensando en cómo yo fui llegando, la primera parte va a ser un poco así, un poco más de cómo llegué a mi problema de investigación, para luego enfocarme ahora sí, porque creo que esta parte tal vez les puede resultar interesante a los que están haciendo sus, o van a hacer sus tesis.
Al principio uno lo que busca o lo que estaba interesada, o puede ser en diversos aspectos, un vacío de la información, cierto desconocimiento de cierta temática, una inconsistencia entre la teoría y la práctica. Ahí pensaba, por ejemplo, en el caso de un documento que estaba revisando recientemente que hablaba sobre gentrificación. Y una de las críticas que hacía quien está haciendo el trabajo es que es un concepto, por ejemplo, que no está pensado en la realidad latinoamericana y que se intenta forzar para entrar a explicar lo que sucede en América Latina. Entonces, el autor de este texto que les menciono hace como esa crítica y me parece interesante porque sirve como ejemplo para esto, ¿no? Para ver la inconsistencia entre una cosa y la otra, y eso es lo que le permite formular el problema de investigación que esta persona estaba formulando. Y también está la posibilidad de repetir un estudio realizado en otros contextos, comparar de alguna manera ciertos patrones que le permitan a uno al final llegar a presentar nuevos conceptos o nuevas teorías. Yo creo que en mi caso, tal vez creo que me pasó un poco de cada una de estas cosas que les planteo aquí. Mis dos grandes líneas de investigación, como Pedro mencionaba, es migración, que es mi línea principal, y la segunda línea es violencia. ¿Cómo llegué a ellas? La migración, básicamente porque soy migrante, esa es la razón principal por la que me interesó trabajar la temática. Y en el caso de violencia, fue básicamente por cuando llegué a México en el 2006, hubo un cambio de presidencia y se declaró la guerra contra el narcotráfico, que seguramente todos han escuchado hablar de eso. Y en ese momento, los medios de comunicación replicaban un discurso que para mí era muy molesto, referían a la colombianización de la violencia en México, porque estaban incrementando la violencia en el país. A mí como colombiana eso me resultaba ofensivo. Y lo que empecé a hacer es utilizando las técnicas cuantitativas que había aprendido en la maestría y con la compañía y participación de otros colegas fue comparar cuantitativamente esas tasas de mortalidad, de esperanza de vida, distintos indicadores de violencia para mostrar de que esa colombianización como tal no existía, que era un discurso político hasta cierto punto y que de alguna manera dejaba detrás una realidad histórica que hay en los en los dos países. Entonces, ahí por eso, después ya hicimos un artículo sobre la comparación entre homicidios entre Colombia y México y hemos seguido trabajando. Esa fue la manera como llegué a tener esa nueva idea, un poco lo que les mencionaba en la frase que les ponía anteriormente. Eso nada más como preámbulo, como para mostrar las diferentes formas en las que se pueden abordar, o cómo puede uno entrar a una temática en particular. Obviamente el abordaje que yo hago de la migración es muy distinto, como lo van a ver ahorita y les voy a platicar con más calma, a lo que yo trabajo cuando estoy trabajando la temática de violencia, que es mucho más cuantitativa y que nos enfocamos más en ese tipo de comparaciones. Ahí, en el caso en lo metodológico, otra vez pensando en esta parte de los que están haciendo las tesis o las van a hacer, hay un libro que a mí me gusta mucho, que desafortunadamente no está en versión digital, pero que lo utilizo en mis clases de metodología, sobre todo la parte introductoria, se llama el helicoide de la investigación. Me gusta mucho la parte introductoria porque refieren precisamente a esa construcción del problema de investigación. Y para mí eso es vital cuando estamos pensando en una temática en particular. El problema se construye a partir de lo teórico, de lo empírico, de lo que vamos conociendo, de dónde salen esas ideas novedosas que vamos teniendo, el ejemplo que les decía del tema de la violencia, de cómo partimos de lo general
a lo particular para llegar a ese aspecto puntual que nos interesa estudiar a cada quien. Y que al final resumimos tal vez en una pregunta o en unas preguntas de investigación. El helicoide refiere como a esa forma de espiral, y me gusta mucho esa idea porque así es como yo percibo cómo vamos construyendo un problema de investigación y cómo vamos resolviendo hasta poder llegar a responder nuestras preguntas y cumplir nuestros objetivos. Al final siempre estamos yendo y viniendo en la información. Algunas veces entramos al espiral por un lado, otros entramos por el otro. Yo no estoy... considero que al final, eso que les digo, ¿no? Cada quien lo va entrando como bien le parece. En mi caso, en particular, por ejemplo, el flujo migratorio que yo empecé a trabajar, antes de que vean ya que quedó la pregunta de investigación, fue porque terminando la maestría, empecé a trabajar en un proyecto de investigación que se enfocaba precisamente en la migración de Azochapan, que ahora les platico un poquito más, hacia Minnesota, hacia las ciudades gemelas. La coordinadora del proyecto era socióloga, había otros que eran antropólogos, o sea, había una diversidad de disciplinas. Y yo pensaba, a ver, es un flujo que ya está siendo estudiado, pero desde la geografía hay algo que yo puedo aportar. Y así fue como empecé, o sea, es el qué puedo como desde la geografía aportar, y empecé con el espacio, que esa fue una de las cosas tal vez más difíciles que luego decidí, porque todo el mundo me decía, no te metas con el espacio porque es bastante complicado. Entonces, digamos, así fue como entré. Por eso les decía cuando les mostraba en la gráfica anterior como las tres diferentes, yo creo que yo entré por varios lados. Este libro me da mucho, la parte introductoria me da mucho la razón porque refiere a ese ir y venir. O sea, yo tenía la idea, quiero trabajar en este flujo porque ya estoy trabajando ahí, lo conozco, sé de dónde vienen las personas, hacia dónde están migrando, pero hay algo ahí que quiero explicar, y eso fue lo que fui construyendo hasta llegar al problema pues en sí que me planteo. Otro elemento que también quería mencionar así muy rápidamente, que me parece de las cosas también a veces más complejas cuando uno está planteando una investigación, es la parte de las hipótesis. Porque siempre nos dicen, es la respuesta tentativa a tu pregunta de investigación, y eso suena muy sencillo, pero no creo que sea tan sencillo. En mi caso personal, por ejemplo, mi directora de tesis es de Inglaterra y trabajó mucho tiempo allá, y lo que ya estaba trabajando aquí en México cuando fue mi directora. Y lo que ella me decía, no me gusta que tengan hipótesis porque si tienen una hipótesis se están sesgando a lo que se van a encontrar. En el fondo nunca le hice caso y tenía mis hipótesis guardadas en algún archivo porque para mí sí eran importantes. En el libro que les menciono, el helicoide de la investigación, a mí me gusta mucho la parte, ojalá, creo que tengo la introducción por ahí en PDF, igual, y si tengo oportunidad se la comparto, pero para que se la comparta a los demás. En este libro me gusta mucho la referencia que hacen a las hipótesis, porque refieren a 4 tipos de hipótesis diferentes, y que creo que eso a mí me hubiera gustado haber tenido el libro antes. Desafortunadamente lo conocí mucho después. Uno refiere a las ocurrencias, que es como lo primero que se le ocurre a uno cuando está pensando en el tema que quiere trabajar. Las otras se refieren a hipótesis empíricas, esas que son respuestas tentativas de lo que del tema que queremos estudiar, del problema que queremos estudiar, que se basan precisamente en lo que hemos encontrado en campo, que creo que es una de las formas que hay para abordar un problema de investigación y que no necesariamente es la única, pero creo que al final es la que más, en muchos casos en geografía, podemos utilizar. Las otras refieren a las hipótesis plausibles,
que serían las que están enfocadas en lo teórico. A partir de lo teórico formulo mis hipótesis que luego corroboro cuando estoy en campo. Eso, por ejemplo, pensaba más que puede ser más particular de otras disciplinas. No digo que en geografía no lo hagamos, claro que hay gente que sí conozco, tengo muchos colegas que sí lo hacen, también depende de la temática que cada quien esté trabajando. Pero creo que, por ejemplo, en el caso de los demógrafos, me parece que puede ser un poco más el tipo de hipótesis que formulan. Y las convalidadas, que son estas que se basan en las dos cosas, y que cuando uno quisiera escribir su hipótesis como el ideal, ¿no? O sea, estoy combinando lo que ya conozco en principio, de ese lugar donde quiero trabajar, del trabajo de campo que estoy haciendo, con la parte teórica. Nada más lo quería mencionar rápidamente porque al menos en mi caso creo que fue un elemento que siempre tal vez fue un poco problemático, porque en el fondo yo las tenía y creo que yo sí no compartía el comentario de mi directora de que no debía tenerlas. Para mí sí, siempre las tuve. Les quería compartir también así rápidamente este gráfico que tengo, que luego utilizo también a veces en mis clases de metodología. Me gusta mucho, yo tengo una relación de amor y odio con los libros de metodología. Los uso creo que hay cosas que valen la pena y hay otras cosas, o sea, idea de primero haz A, luego B, luego C, es la que luego no me funciona. Entonces, intento ser selectiva y luego encuentro cosas interesantes como esta por ahí y luego las retomo. Me gusta excepto que yo le borraría esto de las fases 1, 2, 3, porque implica eso que les digo, primero hagan A, luego B, luego C. Me gusta mucho porque siento que la idea de tener la literatura, la revisión bibliográfica en el centro me parece muy importante. Por muchas razones, incluso creo que al final, en algún evento que yo asistí, alguien decía, es que uno debería hacer revisión bibliográfica incluso cuando ya está a punto de imprimir la tesis, porque puede ser que justamente en ese momento sacó un artículo súper interesante para algún elemento que uno dejó, que no pudo retomar o que está encontrando algo similar y lo puede retomar. Por eso me gusta mucho el gráfico, solo que yo le borraría eso de las fases. Incluso yo pensaría que yo tal vez empecé por acá, por donde dice fase 3 de inmersión inicial en el campo, porque les decía, yo participaba en un proyecto de investigación, hicimos campo, yo todavía no tenía un problema de investigación como tal, solo sabía que en geografía que me interesaba tal vez el espacio, que todavía ni siquiera estaba segura si era espacio, territorio, que esa es otra historia que les cuento ahora más adelante, pero tenía la posibilidad al menos de haber ido al lugar de origen de esta migración y eso ya me permitía tener un panorama de ciertos elementos que ya me iban dando como cierta idea de por dónde iba a entrar. Este es el resumen de mi problema de investigación, resumido en una pregunta de investigación, que es como nos lo pedían a nosotros. ¿Cómo llegué allí? No me acuerdo cuánto tiempo nos tardamos, pero al final era empezar como por lo macro de la migración, digamos, en México, y creo que eso también es un aspecto interesante, ¿no? O sea, ¿qué puedo aportar de un fenómeno que ya ha sido tan estudiado como la migración en México a Estados Unidos? Yo sabía que tenía la ventaja de que en México no hay muchos geógrafos estudiando migración. La migración es una temática más de la sociología, de la antropología, de la demografía, pero no tanto de los geógrafos. Y los estudios que tenían más un corte, que podría decirse geográfico, enfatizaban de dónde van para las personas, de dónde salen las personas y a dónde llegan. Y ese era como digamos, un aspecto que a mí me parecía relevante. O sea, yo necesito saber, porque no voy a estudiar la migración México-Estados Unidos, eso es muy, muy diverso, sino en particular que de esa migración en esas condiciones me interesa. Entonces,
Por eso partí de lo macro, de esa migración México a Estados Unidos, de datos estadísticos, de información que me permitiera mostrar, bueno, esto es importante estudiarlo. Y de ahí lo fui bajando hasta llegar a, bueno, luego para enfocarme en el flujo en particular, que ahora les muestro alguna información por ahí de por qué Azochiapan y las ciudades gemelas, esta población en particular. Y esto lo descubrí en campo, incluso un poco antes de yo empezar a la parte teórica. Por eso me gusta la idea de la espiral, porque si bien yo se los puedo mostrar aquí de una manera ordenada, no fue así como se construyó el problema de investigación y no es así tal cual como se está presentando. Entonces, esta población que a mí me interesaba estudiar migraba tenía distintos lugares, o sea, primero de la ciudad de Azochiapan, ahorita les muestro un mapita, pero creo que tengo por ahí más adelante, migraban a la Ciudad de México o a Cuernavaca o a Cuautla, que son ciudades grandes que tienen cercanas, de ahí migraban a la frontera con Estados Unidos, de ahí se quedaban en algunos de los estados fronterizos en Estados Unidos y luego ya muchos migraban a Chicago y luego ya se iban para Minnesota. Eso obviamente lo supe yendo a campo, haciendo entrevistas, en fin. Entonces, el tema del espacio, que es a lo que quería llegar, era, al final decía yo, bueno, es que ese espacio no me interesa solamente dónde sale el flujo y a dónde llega, porque eso lo tengo identificado y no necesito hacer una tesis de 4 años para decir algo sobre en sí de eso, sino el contenido de ese espacio y de qué manera ese movimiento transformaba estos lugares en particular. Y de ahí es que surge esta pregunta de investigación. El flujo que me interesaba es este que les menciono. Y este es otro elemento de la temporalidad que también es importante tenerlo en cuenta cuando uno está proponiendo la investigación. Básicamente, no en todos los casos, en mi caso, por ejemplo, de la migración en México, Estados Unidos, era importante eso porque no podía estudiar toda la migración. Resulta que en México hay un programa en los 40, que es el programa Bracero, que implicó una importante movilidad de población para distintos estados en Estados Unidos, que Minnesota no figuraba entre esos estados, pero algunos fueron allá. Entonces ahí el punto era, ahí ya habían ciertos migrantes, pero no ese flujo en particular que venía de Azochiapan. Entonces yo tenía como que identificar más o menos desde qué año había migrado ese grupo y por eso decidí que los años 90 era mi principal periodo que debía abordar. Este es el mapa que luego yo siempre digo, porque en mi instituto siempre dicen que los geógrafos hacen mapas bonitos. Yo me disculpo porque no soy geógrafa que hace mapas bonitos. Pero este lo tenía en mi tesis y le dije, lo voy a poner nada más. Seguramente pude haber hecho uno mejor, pero quería tener el mismo. Simplemente aquí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamaban mucho la atención del flujo en particular era tal vez una cosa muy simple, pero ellos migran de aquí de Azochiapan, que es este que está acá, está muy cerca, relativamente cerca a la Ciudad de México. No sé si han oído hablar de Cuernavaca, está cerca de acá, le llaman como la ciudad de la eterna primavera. Tiene un clima muy amigable, muy agradable, que extraño montones, el clima caleño. Y Azochiapan es un poquito más calentito, pero migran a Minnesota, donde llegan incluso a temperaturas de menos 40 grados centígrados. Entonces, para mí eso ya era una cuestión que pensaba mucho, porque a mí como caleña en Ciudad de México en invierno, siempre me la pasaba mal. Y decía, si yo no aguanto un poquito de temperatura más baja, no sé cómo le harán ellos. Luego, a ver, de la parte de dónde sale la información, si bien no era, me diría, un metodólogo puro, no puedes decir que tu tesis o tu trabajo fue literal una mezcla quali y quanti. Sí retomaba información cuantitativa que me permitía ver de alguna manera
ciertos patrones, ¿no? Y pensar en, que yo todavía en ese momento no lo sabía, por qué Minnesota, que era un poco uno de los intereses que tenía por ahí. Entonces, la información cuantitativa en ese momento la tomé de los censos de población y vivienda. Una de las cosas que tiene México, que siempre voy a agradecer, sobre todo cuando estudié mi maestría, es que tiene mucha información disponible y amigable. Puede uno acceder fácilmente. Yo he querido hacer a veces cosas con datos colombianos y uno se tropieza con pared cada vez que se intenta meter a buscar información. Aquí es bastante accesible, creo que eso es una ventaja. Y trabajé con datos de los censos de población. En ese momento todavía no estaba la encuesta, los datos del 2015. Este es un Mexican Migration Project, es un proyecto que tiene la Universidad de Princeton con una universidad aquí en México y que a mí me resulta súper interesante porque tiene información relevante de migración, sobre todo una cantidad de preguntas que normal, porque es una encuesta pensada para migración. El problema es que tiene un problema importante para los geógrafos y es la escala, que no me permitía llegar a la escala que yo quería, pero me permitía ver distintos elementos del fenómeno migratorio en México. Y obviamente datos del censo de Estados Unidos. Y para la información cualitativa recurrí a observación participativa. Ahora les muestro un poco más del trabajo que hice en ese caso. Entrevistas semiestructuradas, estructuradas, en algún caso, la mayoría son semiestructuradas, ahí lo he puesto, tanto en la población de origen como en la población en el destino. Esto porque ahora lo platico con más calma, pero a mí me interesaba un concepto que en geografía es importante, no es migración internacional solamente, sino migración transnacional, que es un concepto que se acomoda perfectamente, o a mí se me acomoda perfectamente para el flujo migratorio que yo quería estudiar. Ahora me detengo un poquito más en esa parte teórica, conceptual. Y estas entrevistas las hice con distintos actores involucrados en el fenómeno migratorio, tanto a migrantes regulares como migrantes irregulares en Minnesota. Hice trabajo también de campo allá. Tenía personas que entrevisté, por ejemplo, que llevaban 20 años viviendo en Estados Unidos, pero no tenían documentos, entonces no habían venido en 20 años a México. También habían personas que se habían regresado voluntariamente, la mayoría eran deportados. También entrevisté a familiares de migrantes, a personas que se encargaban de ciertos programas migratorios, que luego, si me da chance, les explico un poquito. En fin, intenté como tener la distinta voz de los actores involucrados en el fenómeno migratorio que me permiten entender ese contenido del espacio, de ese espacio migratorio que a mí me interesaba analizar. Y luego está la parte de la escala, que como geógrafa era importante, y sobre todo cuando uno está estudiando migración, porque no solamente es lo que sucede a nivel local, sino regional, que me explica ese fenómeno migratorio a nivel nacional, y luego pasar a lo internacional o lo transnacional, que era al final a lo que yo quería llegar. En la parte, un poco en la parte teórica, que era lo que quería llegar, lo que buscaba al final era identificar y analizarlas, esas perspectivas teóricas que me permitieran analizar este fenómeno, la migración, en el espacio que yo quería trabajar. Eso del espacio, la reconstrucción de lo que iba a entender por espacio, fue una de las cosas, yo creo que más complejas de la tesis. Para mí hacer trabajo de campo, aunque yo en ese momento no era experta, me resultó una cosa natural que me encanta hacer ahora. Creo que la parte más difícil fue esa, en particular porque mi comité de doctorado, habían 2 geógrafos, una socióloga, un demógrafo, o sea, estaba medio diversa la cosa,
y al final como que intentar ponerlos de acuerdo a todos y también a tener un trabajo con el que yo me sintiera a gusto, que yo creo que eso es un elemento importante también, que uno quiera su trabajo, porque le encuentre defectos, siempre les encuentro cosas, sobre todo a las tesis que he hecho, pero al final tiene que ser algo con lo que uno se sienta a gusto. Entonces, bueno, en ese sentido, aunque no es receta, les cuente, quise como plantearles como el caminito que yo intenté y que me funcionó al final para llegar a la perspectiva teórica que planteo en el trabajo. Un poco metiéndome en el tema del espacio, ahí discutía mucho con el concepto de territorio, había quienes me decían que mejor trabajar a territorio. A mí no me funcionó en particular, por esto que les decía, yo no estaba trabajando como tal, y eso en geografía, sobre todo en mi instituto, fue un poquito complicado que luego me entendieran esa parte, porque no era solamente el Azochapan y Minnesota, aunque el título quede de esa manera. Entre estos dos lugares en particular, el espacio no solamente refiere a eso. Entonces, delimitarlo territorialmente no me funcionaba para lo que yo quería hacer. Por eso recurro a la geografía radical, a la geografía crítica, que tiene una visión del espacio más allá de esto territorial, más allá de estas fronteras, que para el caso particular que yo quería trabajar era mucho más rico. Y luego la parte de combinar esto con las teorías que refieren a la migración o los abordajes generales que se hacen sobre migración, y ahí es como llego al enfoque del transnacionalismo, del enfoque transnacional. Y entonces un poco la idea era, en este modelo analítico que yo planteo, tenía que considerar dimensiones espaciales y por supuesto el fenómeno de la migración. Ahí es donde luego encuentro esta mirada de la migración, que se adaptaba perfectamente a lo que yo quería trabajar, y es la migración transnacional o la mirada del transnacionalismo, que refiere a estos movimientos o contacto continuo entre un lugar de origen y lugar de destino, porque no se trataba solamente de que la población saliera de un lugar y se fuera a otro lugar y se quedara allá, sino que todo el tiempo esa población estaba en contacto continuo. Eso para mí significaba mucho como migrante, porque al final de cuentas siempre pues, tengo familia en Colombia, tengo familia en otros países, entonces siempre al final estamos pensando en un espacio que va mucho más allá. Entonces ese contacto continuo me lo explicaba muy bien el transnacionalismo, y en particular esta autora Catherine Mitchell, ella refiere mucho a esto y sobre todo a estos lazos que no solamente son de carácter social, sino económico, cultural, político, elementos que obviamente, como les dije, pareciera que estaba yo haciendo la parte teórica, pero al final mucho de eso, esas decisiones teóricas conceptuales que fui tomando tenían que ver con el conocimiento que yo tenía del trabajo de campo. Por eso vuelvo al tema del espiral. Eso ya lo había identificado de alguna manera con el trabajo de campo que yo inicialmente había hecho. Obviamente fui a hacer campo en varias ocasiones, pero los primeros acercamientos me permitieron ir identificando esto y poder ir tomando decisiones teórico-conceptuales que pude mantener a lo largo de toda la tesis. Luego estaban estos autores que ellos refieren a prácticas transnacionales. Esa, por ejemplo, para mí fue otra propuesta teórico-conceptual que me resultó muy rica, porque también cuando revisaba la bibliografía sobre transnacionalismo me encontraba que al menos, no sé, Alejandro Portes y otros sociólogos que son los que más lo han trabajado, son bastante limitados la definición que hacen, porque yo decía, bueno, es que tal vez cumplo con esto, pero no con esto, y entonces no es transnacionalismo, sí es transnacionalismo, hasta que me encuentro con estos autores que refieren a prácticas transnacionales, a dos tipos de prácticas, unas en sentido estrecho,
que son básicamente estas prácticas que los otros autores que les mencionaba hacen referencia, que son más como institucionalizadas, más de carácter habitual tal vez, donde siempre se dan ciertas cosas, casi la lista de si tienen que tener A, B y C para que sea transnacionalismo, eso ellos refieren a ese tipo de prácticas en sentido estrecho. Y que yo sentía que hasta cierto punto algunas de esas prácticas podía pensarse, al menos las que yo estudiaba en mi flujo migratorio, podían ser de esa manera, pero pensaba yo que no todas, habían cosas que yo identificaba que no eran de ese estilo. Ahora les platico un poquito más como cuáles. Y luego están estas prácticas transnacionales en sentido amplio, que es más una cuestión esporádica, es una cuestión de contacto continuo, pero que la parte física puede que sea más esporádica. No sé, habían personas que les decía, llevaban 20 años sin regresar, pero cuando yo las entrevistaba, se referían a mi casa. A pesar de que estaban en Minnesota, se referían a Xochitl como mi casa, que es una cosa que los migrantes, bueno, yo lo hago todo el tiempo, siempre me refiero a mi casa donde vive mi mamá. Y eso para mí como geógrafa pensar el espacio de esa manera o ese tipo de discursos me parece relevante e interesante porque obviamente eso transforma las dinámicas tal vez a nivel de la vida cotidiana hasta cierto punto, pero también a otras escalas más amplias. Entonces estos movimientos más esporádicos o esta relación más esporádica, yo la encontraba de manera más importante en el flujo migratorio que yo estaba estudiando. Cuando me enfoco en el espacio, como les decía, en principio estaba trabajando con una propuesta de Milton Santos, que fue de los primeros geógrafos que estuve revisando para definir lo que iba a entender por espacio. Y hasta, no sé cómo se ahora en Colombia, pero cuando yo estaba, incluso ahorita creo que cambió un poco, pero cuando yo estaba haciendo el doctorado, tenía uno que tener más o menos como el 70% del avance de la tesis para uno hacer su examen de candidatura, es decir, que es candidato a doctor. Y recuerdo que justamente en ese examen de candidatura me dijeron, ¿y por qué no trabajas con la postura de David Harvey? Yo en ese momento, la verdad, para alguien que ya había intentado como cuidar todos los pasos y tener una estructura más o menos acomodada y que te digan, cambia parte de tu marco teórico, fue así caótico. Dije yo, están pidiendo que vuelva a hacer la tesis otra vez. Después ya, cuando me pongo a revisar la información y empezar como a hilar esto que les digo de las prácticas transnacionales con la definición del espacio, me di cuenta que no, y es una recomendación que siempre se le agradecería al tutor que me la dio, pero que en ese momento dije, no puede ser. Entonces, eso, por ejemplo, implicó, vuelvo al espiral, yo ya estaba con mi trabajo de campo, revisando entrevistas, etcétera, y me tocó devolverme a la revisión de la bibliografía. Y obviamente encontré que era mucho más rico esta postura. Aquí, digamos que lo que se hizo fue, de alguna manera, adaptar esta idea que menciona David Harvey, citando a Lefebvre, del espacio como un proceso dinámico en el que participan tres dimensiones, y lo que se intentaba, o lo que intenté en este caso, fue adaptar esas dimensiones al fenómeno que yo estaba estudiando. No está hablando del espacio, está hablando del espacio migratorio. Entonces, de esa manera, la propuesta que hacía tenía que ver con esto es tal cual como lo mencionaba, una de las tres dimensiones son las prácticas materiales, que para el caso de la migración, la propuesta que yo hacía, para entenderlas, son esos modos en que la migración se representa de alguna manera físicamente, y la importancia que tienen las fronteras y distintos vínculos sociales que hay en este fenómeno de la migración. La otra de las dimensiones que menciona Harvey en su trabajo es el espacio percibido, que es la forma como se crean nuevos discursos
migratorios, cómo se transforman ciertos discursos y un elemento muy importante aquí es el de la identidad, de cómo perciben este espacio las personas migrantes. Y el último, que es el espacio imaginario, que refiere a cómo las personas representan su lugar de origen en el destino, que ahora les muestro de pronto con algunos ejemplos cómo se manifiesta pues en el flujo migratorio que yo trabajé. No sé cómo, no voy bien de tiempo todavía. Bueno, Sí, bien, 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 Melissa, tranquila. Okay. Bueno, luego lo que hice, que lo van a ver y van a decir así, un cuadrito muy bonito, fue un ejercicio que no, fue bastante complicado al final hacer y que ahora que lo veía, por ejemplo, esa parte que les decía, hay que decir en un momento basta, creo que ahorita también le movería cosas. En estas dimensiones que menciona David Harvey en su trabajo, refiere a ciertas categorías y obviamente el trabajo que de David Harvey están pensadas para el espacio, pero yo lo que quería era proponerlo para el espacio migratorio. En este punto, cuando llegué a esta parte, a pesar de que tenía parte de mi trabajo de campo realizado, no estaba pensando en una propuesta que fuera ad hoc específicamente para ese fenómeno que yo estaba estudiando, sino que fuera una propuesta que se pudiera retomar para cualquier tipo de flujo migratorio con características más o menos similares, que es una cosa que luego he intentado hacer pensando en otros flujos migratorios que he estado estudiando, pero que todavía no he tenido la fortuna de poder continuar con ese trabajo. Obviamente, bueno, lo que hago es pensar cada una de estas categorías, los elementos que hacen parte pues, de estas prácticas materiales. Y luego, lo que hacía era identificar específicamente en mi flujo migratorio cuáles de esas eran representativas de ese flujo migratorio, que eso es un poco lo que ahorita les voy a platicar. Esto en cuanto al espacio percibido. Y lo mismo para el espacio imaginado. Como les digo, se ve un cuadrito bastante sencillo, pero tuve que ir y venir muchísimas veces en él, sobre todo intentando que esa postura o esa idea del espacio, como se plantea, como la plantea originalmente el autor, realmente respondiera a lo que yo quería responder, o sea, de qué manera lo adapto al fenómeno que yo quiero estudiar, no al flujo como tal, sino al fenómeno, al espacio migratorio. Bueno, eso un poco de cómo llegué a la parte teórica. Esa parte teórica, les digo, fue compleja, por eso que les mencionaba, ¿no? Que yo empecé con un marco diferente y que obviamente cuando uno está formulando, y eso yo creo que fue, si me preguntan, siempre que me preguntan cuál es, digamos, uno de los problemas que le viste a la elaboración de la tesis, yo creo que cuando uno está yendo a campo, sí ayuda muchísimo tener más o menos una idea más clara de la perspectiva teórica con la que va a trabajar, porque eso le permite a uno diseñar los instrumentos metodológicos acordes a el fenómeno que está estudiando, el que sea. En mi caso eso no fue tal vez tan problemático, porque de alguna manera seguía haciendo la geografía crítica, seguía haciendo una postura más o menos similar. La cuestión era adaptar estas dimensiones y estas categorías y repensarlas para el fenómeno migratorio. Eso fue un poco la parte que más me costó trabajo. Cuando estaba revisando la parte cuantitativa, que no me iba a detener tanto en esto, pero también una de las cosas que sí me preguntaron, pero a Xochiapan, eso, o sea, le son mexicanos a Xochiapan y no tienen ni idea de dónde queda. Aquí en México se tienen, les digo que tienen estadísticas bien bonitas a veces, y calculan un índice de intensidad migratoria, que se haga con base en estos indicadores que están aquí. Entonces, al final no era tan descabellado el flujo que yo quería estudiar, porque no es que estuviera como el más bajo, ¿no? Entonces, yo utilicé
esa información cuantitativa, no tanto, incluso creo que está en la parte, en el capítulo de los en el segundo, creo, no recuerdo, de los antecedentes, porque es básicamente esa información que me permite mostrar porque ese flujo particular es importante, pero no me iba a enfocar solamente en eso, porque les decía, a mí lo que me interesa no es el flujo, no es el espacio, sino el contenido que tiene ese espacio. Pero esto me permitía mostrar que era un flujo que era importante. Con respecto a otra parte que tuve que retomar en la parte también tal vez de los antecedentes, tenía que ver con esto del lugar de origen, el lugar de destino y lo que había en medio, que igual me vuelvo a meter al mismo espiral que les he estado mencionando, o sea, no es una cosa que yo identifiqué de manera inmediata, sino que fue saliendo tanto de la revisión de la literatura, por eso el gráfico es de la literatura que me gusta, y obviamente de lo empírico, del trabajo de campo que yo estaba realizando. Eso me permitió identificar elementos como por qué esta población había migrado, por qué había decidido Minnesota. Logré incluso entrevistar a uno de los primeros que se fue creo que no recuerdo si les mencioné, pero había un grupo antes de los años 40 que migraron hacia cierta zona de Minnesota, y este grupo de Azochapan que migró desde Chicago a Minnesota. Y básicamente la razón, eso obviamente me di cuenta en entrevistas, en trabajo de campo, fue por saturación del mercado laboral. Le empezó a bajar lo que les pagaban por hora y no les resultaba relevante. Entonces empezaban a buscar otros destinos o a buscar algunas actividades tal vez informales de comprar, por ejemplo, cosas mexicanas para venderlas en lugares donde no habían casi mercado mexicano, y así fue como llegaron a Minnesota. Bueno, entonces un poco ver cómo, que esto obviamente lo hice a partir de la revisión de la bibliografía, de cómo colapsa la economía más local, y eso genera migración, ya no necesariamente hacia Minnesota, sino también a otros lugares como Chicago. Y las nuevas ocupaciones que aparecían para población o trabajo que en ese momento podía encontrar de manera más sencilla en Estados Unidos. Y obviamente cuando ya empieza un flujo migratorio, se empiezan a formar redes de migrantes que les empiezan a decir a sus familia y amigos, aquí hay trabajo, y pues ya se empieza a migrar esta población. Yo les decía que obviamente el cuadro que yo les mostraba, no todos los elementos que aparecen ahí tienen que ver necesariamente con el flujo que yo estaba estudiando. Esa es la propuesta más teórica conceptual, pero ahora de ahí que iba a retomar o que había identificado, y esto a partir de mi trabajo de campo, en el lugar en el flujo que yo estaba trabajando. Entonces, de las prácticas materiales, digamos, de lo que más resultó relevante, tenían que ver con cuestiones políticas, económicas y a veces hasta cierto punto sociales. Un poco el tema de las remesas, la importancia que tienen las remesas, que en México es un tema también que a veces trabajo porque es bastante importante, y los negocios o emprendimientos transnacionales, que podían ser desde, ahorita les muestro, creo que por ahí traje unas fotos, de negocios, por ejemplo, hay una de envío de dinero, que tiene sedes, no una, sino varias, tanto en Azochapa como en Minnesota. Luego está la importancia del espacio fronterizo, que es un espacio donde ellos permanecen cierto tiempo, la idea que les mencionaba de la importancia de las redes migratorias que les permite llegar hasta allá, y el tema político, que al final de cuentas las ciudades gemelas, San Paul y Minneapolis, son consideradas ciudades santuario. Eso significa que son amigables con los migrantes. Entonces, no les pedían documentación para muchas cosas, cosa que sí sucedía en otros estados, incluyendo a Chicago. Entonces, obviamente, eso facilitaba la estancia de estas personas ahí. En cuanto al espacio imaginado, la parte de la añoranza y la nostalgia por el lugar de origen,
pero también por el lugar de destino, que eso es una cosa que no es tan frecuente, pero que también me llamaba mucho la atención. Y esa continua comparación entre que siempre estamos haciendo los migrantes, no solamente este grupo, sino de mi lugar de origen y el lugar de destino. Y aquí en el espacio percibido, uno de los elementos que llamaba mucho la atención, que ahora les quiero mostrar unas fotos, si me da tiempo, era esta fiesta de San Pablo Apóstol, que es más una fiesta que se replica en Minnesota y que tiene implicaciones y cambios en la importancia en la cultura luego del local en Minnesota. Y obviamente el tema de la independencia de México, que tiene que ver con una cuestión de identidad. Estas son las fotos que les quería mostrar un poco así rápidamente como para enfocarme en mi trabajo de campo. Esta es la fiesta que les mencionaba de San Pablo Apóstol. Ahí fue donde hice observación participante y mientras hacía entrevistas. Es una fiesta que hacen que normalmente es una cuestión más religiosa. El que sea nombrada la persona mayordomo es quien se encarga de la fiesta del pueblo, o sea, necesita recursos para hacerlo. Pero es un honor ser el mayordomo. Y uno de los elementos, por ejemplo, importantes justo cuando yo hacía mi trabajo de campo es que siempre era mayordomo o mayordoma. Y en ese año en particular, en teoría fue mayordoma porque el esposo estaba en Estados Unidos y no pudo regresar. Cada vez está más complejo el moverse, cosa que no sucedía años atrás. Entonces fue la esposa la que fue la representante. Tenía un séquito de hombres a los lados que no la dejaban hacer mucho, pero ya era una transformación incluso social que permitieran que la mujer fuera de alguna manera la representante del esposo que estaba allá. Y ellos lo hacen con mucho amor y devoción porque les decía que es una fiesta religiosa. Nada más hay unas fotos un poco de esto, son unos cirios, unas velas enormes con las que ellos hacen un desfile y lo hacen a mano la misma comunidad. Y hay diferencias en las actividades que hacen los hombres, que son más esta versus las mujeres que están cocinando mientras los hombres están haciendo este tipo de trabajo. Esta es la fiesta allá en Minnesota. Ahí tiene muchas cosas diferentes, básicamente porque justamente es en enero, uno de los meses más fríos. Con esos cirios que les mostraba en las fotos anteriores, ellos pasean por todo el pueblo y tiran pólvora y cosas así. Pero acá obviamente en Minnesota, en Estados Unidos, para hacer eso necesitarían permisos y no los consiguen. Entonces lo que hacen, y aparte tienen vestidos así como muy indígenas, que a menos 40 grados pues no se pueden utilizar. Básicamente al lado de acá hay una iglesia y al frente hay una escuela. Entonces hacen como la parte religiosa en la escuela y el único pedacito que circulan con los cirios es hacia la escuela, donde tienen ya la fiesta. En Azochiapan es todo el mes, hay distintas fiestas, celebraciones. Aquí solamente es el último fin de semana de enero, precisamente por eso. Y tienen además la ventaja, esto por ejemplo viajó de Azochiapan, lo mandaron, y esta cajita de acá, para Minnesota. Y tienen la ventaja además de que pueden convivir con otras. Este es un grupo de ecuatorianos que también participan en la fiesta. Hay muchísimas personas de Estados Unidos que también participan, obviamente. Cosa que no sucede en Azochiapan. En Azochiapan hay varias fiestas en otros pueblos alrededor, pero son bastante selectivos y solamente participan ellos o los migrantes que regresan, que también es una práctica muy común. Voy a pasarme un poco rápido porque yo vi que no estoy muy bien de tiempo, pero quería mostrar otros elementos que hacen parte precisamente de ese paisaje, de ese espacio, de cómo se transforma en Azochiapan la arquitectura. Es muy fácil a veces incluso para las mismas personas decir, ahí vive un migrante o familiar de migrante, porque transforman la arquitectura de las casas, las hacen más llamativas, les gusta, o también es muy común que haya casas a medio construir, abandonadas, porque luego se van toda la población. Esto, por ejemplo, es un poco de los emprendimientos que les decía.
Este es en Minnesota y es una persona que trabajó ahí, se regresó, bueno, lo regresaron, es migrante deportado, y puso este negocio con el mismo nombre del lugar donde trabajaba. En Azochapan es un lugar muy pequeño, es una zona bastante pequeña y bastante con características rurales, y aún así hay varios restaurantes chinos, de comida china. Y esta persona puso este restaurante y lo que hizo fue combinarlo con comida, por eso mariscos y comida china, porque es más común la comida más típica en la zona es los mariscos, entonces combinan las dos cosas. Bueno, no me voy a detener un poco, quería más, pero siento que ya se me está acabando el tiempo y quería ya cerrar. Por ejemplo, es otro de los emprendimientos económicos que también, de la empresa, son dueños, es la misma familia, que ya tienen varias franquicias de otras personas, pero lo iniciaron ellos enviando dinero así de, yo tengo acá, le pasas a tal persona, le dices por teléfono y cobras la comisión. Es una cosa muy arcaica con lista en papel y todo esto, y que luego transformaron en un emprendimiento económico. Creo que cuando fui habían como 17 franquicias sucursales de Los Gallos allá, y llegaron a haber en su momento 3 acá en Azochapan, que le llamaban Envíos América, pero es de la misma iniciativa de la familia. Bueno, no me voy a detener mucho en esta parte, pero bueno, estos son paisajes de lugares en Minnesota, y es una zona en particular muy reconocida por la población, sobre todo en Minneapolis, muy reconocida por la población estadounidense, precisamente porque anteriormente era una zona degradada, bastante violenta, según me decían, y que poco a poco se fue tomando la población latina, pero particularmente mexicana, y ahora es conocida como la zona latina. Y obviamente esa visibilidad que tiene este flujo migratorio, pues se la dio y transformó este espacio que les menciono. Por ejemplo, justamente allá en Minnesota hay un mercadito que se llama así, mi Azochapan, y es una familia, la familia Navarro, que muchos están en Azochapan, algunos ya no tienen documentos, otros sí, y ella, por ejemplo, la entrevistada fue de las que más refirió. Es que en mi casa, y ella nació en Estados Unidos y siempre se identifica como mexicana a pesar de que su familia migró y luego ella tiene la nacionalidad. Ya nada más para cerrar, porque creo que mejor platicamos en las preguntas, como ciertos elementos que yo creo que transforman ese espacio que yo quise estudiar. Voy a saltarme algunas cosas. La importancia también de pensar el espacio y por qué decidí trabajar con espacio no territorio, porque eran distintos lugares y como que delimitarlo solamente, a poner la línea, bueno, es que de aquí van acá y de aquí van acá, no me resultaba conveniente. Pensar en el espacio transnacional me elimina esas líneas, esas fronteras, y me permite entender ese espacio como un todo y entender esas dinámicas que se dan ahí, como ese contenido del espacio que he estado mencionando. Y obviamente la relevancia que tienen también los distintos actores que ahí están involucrados, bueno, que más o menos les platiqué. Elementos que me fueron saliendo, que me resultaron relevantes, uno de las prácticas materiales, ¿no? Pero al final, a pesar de que la propuesta teórica sea de carácter didáctico, de dividir prácticas materiales, espacio imaginado, espacio percibido, al final es entender eso como un todo y no separarlo por dimensión. Entonces, cada una de estas prácticas, al final, cuando yo la pensaba, bueno, es una práctica material, pero tiene que ver con el espacio percibido, pero tiene que ver con el espacio mismo. Entonces, al final, el análisis lo podía hacer de ese espacio como un todo. Bueno, esto tenía que ver un poco con la parte de futuras investigaciones que siempre he querido hacer y que ahí tengo pendientes todavía. Ya no sé si me pasé, Pedro, perdón, yo pensé que iba a ser más cortita. No, está bien, Melissa, muchas gracias por tu excelente exposición. Creo que muy útil para todos los estudiantes de la maestría
la exposición que hiciste sobre todo el marco teórico, conceptual y tu abordaje personal de la investigación. Vamos a abrir entonces un espacio ahora para preguntas, para alguna observación del auditorio con la doctora Pardo. Bien pueden hacerla también personalmente a través del audio, el micrófono, pueden encenderlo. Mientras tanto, ya hay una pregunta en el chat, Melissa, Voy de a Leonardo. dejar de compartir para ver si puedo ver. Sí, sí. Hay una pregunta de Leonardo Noza que dice que más o menos sobre cómo se articulan las migraciones internacionales con las relaciones de poder que se desarrollan en las zonas de frontera. Un poco como digamos, la problemática de la frontera. Hay otra pregunta de David Cruz Rincón, bueno, que da gracias a tu presentación, Melissa, y pregunta ¿cuál o cuáles conceptos de imaginario utilizaste en la investigación? Imagino qué perspectiva teórica de imaginario. Disculpan el ruido acá, estar en un cacerolazo en Cali de este proceso de crítica a la reforma tributaria, Melissa. Bien, ¿estos imaginarios se indagaron antes que las personas se trasladaran? Pregunta él. ¿Y cómo estos se mantienen o se transforman cuando ya se encuentran en su lugar de destino? Los imaginarios, ¿cómo se transforman? Por lo pronto tenemos esas dos inquietudes, si quieres las vas abordando mientras pues hay otra inquietud, otro comentario. Ok, el tema de las relaciones de poder es bien interesante, no solamente con el flujo que yo estoy trabajando, sino en general con la migración México-Estados Unidos, porque estoy pensando también un poco yo no solamente he trabajado en migración México-Estados Unidos, sino también en migración de extranjeros, inmigración de tránsito, a extranjeros en México y migración de tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, México siempre ha sido visto como un país de tránsito, ahora incluso hay quienes dicen país tapón, porque ahora lo que están haciendo es obligando a las personas migrantes que se queden en México en lo que le resuelven, al menos los que están haciendo las solicitudes de asilo o refugio en Estados Unidos. Esa migración de tránsito y esa idea de frontera genera muchísimas problemáticas a distintas escalas. Estoy pensando, por ejemplo, en los ejemplos que yo les enseñaba, el hecho de que una persona lleve 20 años y se refiere a su esposa y a sus hijos, pensando a una escala muy chiquitita, a nivel hogar, ¿no? Es complejo, porque obviamente, pues no sé qué tan complicado a nivel individual sea, pero para muchos sí lo manifestaban en sus entrevistas, de no puedo ir, pero siempre refieren a su familia allá. Eso transforma la mirada, y voy a ir un poco también incluso a contestar lo siguiente, o al imaginario que tienen del espacio estas personas en el lugar de destino. El cómo perciben ese lugar, el cómo se mueven en ese lugar es bastante diferente a cómo lo haría una persona que puede ir y venir sin ningún inconveniente o que no tiene esa problemática pues de moverse entre México y Estados Unidos, que tiene su documentación. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace ejercicios, que no lo hice para este trabajo, pero lo he hecho para otras cosas, de que a los migrantes en el lugar de destino hagan mapas de su espacio allá, sus mapas siempre son bastante reducidos. Se queda tal vez en el lugar donde trabajan o en el lugar donde van al súper, o no conocen mucho el lugar, a pesar de que llevan 20 años. Yo creo que yo conocía más y estuve una vez 3 meses, o sea, he ido intermitente, pero he ido pocas veces. Y ellos llevan muchísimo tiempo. Entonces, obviamente eso transforma también esa idea de cuál es el espacio, por eso la idea siempre de que su lugar y su vida está en el lugar de origen, en Azochapan, o en otros lugares de México, porque ese solamente me muevo de aquí hasta acá y estoy de manera temporal,
y estoy de manera temporal porque existe una normativa, una legislación que me impide estar aquí y en cualquier momento me van a agarrar y me voy a tener que regresar. Obviamente eso transforma las dinámicas y la forma como uno construye su espacio. Obviamente también ese espacio, yendo un poco al tema de la frontera, también es bien interesante. Yo también he tenido la fortuna de conocer, por ejemplo, Tijuana. Tijuana es un espacio, es una ciudad bastante compleja, interesante, porque pasa muchas cosas y es muy común ver, ¿no?, estos grupos de población migrante intentando pasar y las dificultades que tienen que pasar. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que estaban preguntando de las relaciones de poder, de cómo esta normativa, esta mirada que existe de los migrantes como no deseados, no deseados de manera discursiva, porque al final en Estados Unidos se necesita mano de obra barata, que no cobre ninguna seguridad social ni nada de esto. Entonces, por eso creo que esto de las relaciones de poder afecta de diversas maneras. Y bueno, respecto a los imaginarios, entiendo, por ejemplo, que, no sé si por ahí va la pregunta, pero entiendo en sociología, sobre todo, he trabajado con algunos sociólogos, conozco varias tesis, que sí refieren como al imaginario. Yo me refería más, como estoy ahora refiriendo a estas dimensiones del espacio, me refería más a esto que les estoy mencionando, cómo se transforma este espacio, esta idea del espacio que tiene la población migrante y cómo muchas veces, no sé, estaba pensando en el caso de quien yo siempre tuve que entrevistarla en más de una ocasión, a la que les decía que entrevisté, que es estadounidense, pero ella se refiere a sí misma como mexicana. Me enteré la tercera vez que hablé con ella, que fue que me dijo eso. O sea, yo estaba convencida que ella era nacida en México, que se había migrado para Estados Unidos, que no tenía documentos, pero no. Para ella es de Azochiapan. Entonces, es esa forma como entendemos y cómo vivimos un espacio que de alguna manera está mezclado con el lugar de origen y con el lugar de destino. Un poco por ahí era a lo que iba con esta idea, y no más como a la concepción de imaginario que luego se trabaja que también me parece interesante, desde las otras disciplinas. No sé si con eso le contesté al compañero. Bien, sí, gracias, Melissa. No sé si hay otras inquietudes o algún comentario que hacerle directamente. Como decía, pueden encender el micrófono y dialogar. Adelante, Juan Camilo. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, profesora Hola. Ana Melissa. Mucho gusto. Pues yo soy estudiante de la maestría. Me llama mucho la atención, profesora, la forma en que articula datos cuantitativos y cualitativos a la hora de hacer la investigación. Precisamente porque ese es uno de los retos a la hora de abordar precisamente problemas en la geografía, y una de las discusiones que más hemos dado y es lo de la geografía humana y la geografía física. En mi caso, pues yo estoy tratando de trabajar datos de clima y ver esto cómo afecta específicamente un acueducto, también a través de datos cuantitativos, ¿no? Con entrevistas. Me llama mucho la atención cómo estos datos estadísticos de migración, por ejemplo, en el caso de su estudio, y las fuentes cualitativas llevaron a generar como un estatus o un marco teórico consolidado que precisamente da solución a esas problemáticas que muchas veces uno dice, este trabajo de investigación permite llegar hasta cierto límite, pero por lo que veo está bastante completo. Y profe, la felicito en eso porque muy pocos académicos tienen pues la versatilidad de pasar de datos, de cambiar de datos. Entonces, no es tanto la pregunta, sino solicitarle algunos tips de cómo trabajar precisamente esas fuentes. Si bien hay que hacer como un tejido en la narrativa para poder establecer un marco teórico, de pronto un método especial, me gustaría tal vez de pronto escuchar si tiene
alguna preferencia de autores específicamente a la hora de hacer esa integración. Gracias, profe. Esa pregunta me parece muy, muy interesante porque sí sé que es una cosa bastante complicada. Yo creo que lo primero es como tener uno claro cuál es el abordaje que va a hacer, si es una investigación cuantitativa, cualitativa o es mixta, y hasta dónde va a llegar cada cosa, porque a veces uno quisiera como, no sé, mezclar, pero también uno tiene que ver hasta dónde llega. Yo sé que con entrevistas no puedes ir en Azochapan pasa tal cosa, no, pero cuando empiezo a comparar con lo que con otras investigaciones, que también y es mucho en lo que uno se apoya con analizando esa información, es comparar lo que pasa en otros contextos con lo que pasa en el mío, y ahí puedo tal vez hacer generalizaciones. Es primero identificar eso, de que hasta dónde quieres que llegue cada cosa, si va a ser una otra o una mezcla de las dos. Y la mezcla siempre tener presente esto de no puedo generalizar, que cómo lo menciono de manera que no esté diciendo, es que no, porque yo hice 41 entrevistas, al final las sumé así 41 personas, pero fueron varias entrevistas incluso con una misma, varias veces con una misma persona. 41, ¿por qué no 40? Porque era un número cerrado, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde uno siempre piensa, bueno, es hasta donde llego a mi punto de saturación. ¿Eso qué significa? Que simplemente ya no me van a dar o no me van a aportar nada novedoso. Y luego eso, ¿cómo lo mezclo con lo otro? En mi caso, te puedo hablar de mi caso en particular. Y creo que les compartí, no me acuerdo si Pedro se les compartió o no, otro texto que yo tenía, que me disculpo por eso, que está en inglés, es que acá luego les gusta que uno esté publicando también en otro idioma, pero bueno. Ahí, por ejemplo, hay una cosa cuanti y luego lo intento ejemplificar con lo cualitativo. Una cosa modelo y cosas así. Entonces, es eso, es identificar yo para qué quiero cada cosa, para qué quiero la información cuantitativa, como antecedente, que fue un poco hasta cierto punto como yo lo utilicé, pero el centro estaba más en lo cualitativo, o voy a intentar mezclar hacer una mezcla de las dos cosas, y en ese caso la recomendación siempre es tener presente en tu discurso a qué estás refiriendo y a qué puedes generalizar y qué no. Y mientras estés haciéndolo de esa manera, lo estás haciendo bien. Eso sería. No te escucho, Pedro. Bueno, tenía el micrófono apagado. Gracias, Ana Melisa. Hay una pregunta de Gerson Andrade, estudiante de la maestría. Dice, bueno, felicita tu trabajo, como otros participantes. Y además, Gerson Andrade pregunta, dentro del proceso metodológico, esto tiene mucho que ver con lo que respondiste anteriormente, casi que le respondiste sobre la marcha también. Dice, se habla de la observación participativa, entrevistas, etcétera. ¿Cómo fue la muestra objeto de estudio? Un poco ya hablaste de ello. ¿Qué porcentaje de personas fueron entrevistadas? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de trabajo de campo y qué tiempo te tomó desarrollarlo, ese proceso? Digamos, como cuál fue el itinerario, cronograma, bueno, las idas y venires de ese proceso. Cuando uno está haciendo trabajo cualitativo, la cantidad, a mí a veces me pasa mucho con estudiantes, digo yo, uno no se plantea, voy a hacer 20 entrevistas o 10, uno se plantea, voy a hacer entrevistas, y el momento en el que para es cuando ya uno encuentra que nadie me va a decir nada novedoso, nada que ya no me hayan dicho con anterioridad, el punto de saturación que les mencionaba hace poco. Entonces, porcentajes, no, a menos que hubiera hecho una encuesta y entonces ahí tendría que ser representativa, una escala, en fin. Por eso no hay un porcentaje como tal. Lo que yo intentaba era tener en mi muestra cualitativa, si lo queremos llamar de alguna manera, distintos actores. Entonces quería tener migrantes, quería tener retornados, quería tener deportados, quería hablar con las personas del gobierno, que aquí hay varios programas para migrantes y quería saber cómo funcionaban, quería saber la contraparte de las personas que estaban recibiendo esos programas. Entonces intentaba como tener el panorama de los actores involucrados en el fenómeno migratorio. Esa fue como construir de alguna manera mi muestra. Hice trabajo de campo en Azochapan durante
creo que fueron como 3 o 4 meses, estuve yendo y viniendo, no está tan lejos, bueno, no está tan lejos. Yo cuando estaba estudiando la maestría estaba dando clases también, entonces me quedaba como 3, 4 días en Azochepan y me regresaba para poder dar mis clases y me volvía. Así estuve más o menos la mayor parte del tiempo, aunque ya al principio iba y venía con mayor frecuencia, pero ya cuando tenía bien construido mi instrumento de recolección de información, eso fue lo que hice. Y en Minnesota he ido varias veces. Para la tesis creo que fui 2 veces nada más. Obviamente el trabajo ahí era diferente porque yo no podía estar tanto tiempo, económicamente no era rentable. Entonces fueron estancias cortas de 1 semana, 2 semanas. Entonces yo lo que hacía era que ya tenía algunos contactos de familiares acá que me dieron los contactos de su familia allá y yo ya llegaba a entrevistarlos y ya con ellos, con bola de nieve, le llaman, ellos les decían, oiga, conoce otra persona que pueda entrevistar, etc. Y entonces ya ellos me permitían, sí, ve con fulano, y le decía, va a ir Ana Melissa para que te va a hacer una entrevista. Y así fue como funcionó. No sé si Bien. le contesté. Vale, gracias Ana Melissa. Decirte que ya por el chat pegué el link de los dos, del libro y del artículo en inglés, o sea que ya lo pueden descargar allí los participantes. Bien, no sé si hay más inquietudes, observaciones. Igual Sí. si alguno tiene de pronto después de que pueda revisar los documentos, alguna duda, si me pueden escribir con mucho gusto y ahí nos ponemos en contacto. Vale, hay aquí una pregunta de la estudiante de la maestría, yo creo que podríamos cerrar con ello, de Hasney. Joana Quintero dice, pues, dice que encantada de cómo relatas el proceso de investigación. ¿Me podría compartir, pregunta, cómo fue el proceso de construcción de las preguntas, de los instrumentos utilizados? Una primera pregunta. Otra, ¿hubo categorías emergentes en el proceso? Es decir, así como tú hablas de la espiral, que es bien bonita esa metáfora de la investigación como espiral, ¿no? Dice el helicoide de la investigación. Asimismo, puedan emerger categorías en el proceso. Y la siguiente dice cómo considera que aporta a la geografía su estudio. Es decir, qué aportes teóricos, metodológicos, aporta, digamos, después de realizado el ejercicio. Gracias, Ana Melissa. Y gracias, Hasney. A ver, con respecto a la entrevista, yo tenía la ventaja, y eso siempre lo voy a agradecer, de que pude trabajar les dije, no, en este proyecto de investigación. Entonces ahí aprendí a hacer entrevistas, cosas que yo no había aprendido antes, tuve mucha ayuda de quien coordinaba ese proyecto en ese momento. Entonces ya tenía como cierta experiencia y veía ciertas preguntas que me sirvieron de base para mi instrumento de recolección de información. Yo siempre lo que digo, lo más importante al final es el marco teórico que nosotros tenemos, de ahí surgen estas categorías, en mi caso las dimensiones, el espacio, todo lo que les he estado mencionando. Y a partir de eso, uno esas categorías las transforma en preguntas. No le voy a preguntar, oye, ¿usted qué opina de la percepción, el espacio percibido? Sino ese espacio percibido, ¿cómo lo traduzco para luego convertirlo cuando lo esté analizando en las categorías? Entonces, como me lancé a hacer obviamente cómo estaban teniendo el espacio, hacer un ejercicio que luego revisé primero con esta persona que les digo, y luego hice con mi comité de tesis, y luego hicimos un ejercicio un par de ejercicios de piloto, que yo creo que eso es indispensable que uno siempre haga, porque cuando uno va a campo, se da cuenta que puede preguntar cosas que para que pregunte, al final uno tiene que construir un instrumento. La entrevista es un periodo, un tiempo muy chiquitito que tiene uno con personas que muchos no lo conocen. A mí ya después me conocían porque es un pueblo de este tamaño, y todos, ay, sí, la muchacha colombiana que está haciendo su trabajo. Pero al principio no, entonces para que me tengan confianza y me cuenten, también tengo que hacerlo de manera reducida, que no sean 3 horas, porque nadie tiene tiempo para contestarme eso, pero que conteste a esas categorías analíticas. Entonces por eso el ejercicio piloto es súper importante, hacer unas cuantas entrevistas, regresar, escucharlas, transcribir si es necesario y ver si estoy contestando o no estoy contestando lo que yo estoy preguntando, si se están entendiendo mis preguntas o no me las están entendiendo.
y tengo que volverlas a redactar. Es muy larga, no me entendieron, en fin, esa parte. Luego, lo de las categorías emergentes, eso siempre sale, y yo creo que algunos de los trabajos que yo he hecho cualitativos siempre me salen categorías que no, ahorita estoy pensando como en cuáles, que no había considerado originalmente, que eso también es un ejercicio importante porque luego uno, bueno, esta tal vez no tenga las herramientas suficientes para expandirme tanto, pero que luego uno va retomando o va viendo la forma como eso realmente responde a la pregunta que yo me estoy planteando. Y yo creo que con eso de las categorías emergentes también hay que ser cuidadoso, porque a veces todo nos parece relevante, importante, y yo siempre digo, uno tiene que tener ahí pegadita cuál es la pregunta de investigación que uno tiene para que no termine contestándose cosas, porque todo, yo cuando llegué a trabajar campo, todo era relevante para mí, todo lo quería meter, y siempre hay que decir, a ver, esta es mi pregunta, esto es lo que yo me estoy contestando, y si realmente son categorías emergentes o son cosas que salieron y que no necesariamente voy a retomar aquí, que puedo retomar para otro trabajo. Con respecto al aporte, yo creo que la idea de la geografía y el espacio, para mí siempre va a ser muy rica como geógrafa, y quiero seguirla trabajando porque creo que es una cosa que los geógrafos a veces, voy a hablar más de los geógrafos, a veces nos quedamos con, o se quedan algunos, yo trato de no hacerlo, seguramente a veces lo hago, como con los flujos que les decía, ¿no? De acá van y para dónde llegan, pero en medio de muchas cosas que a veces dicen, es que eso no lo estudia la geografía. Para mi versión de lo que es la geografía, el contenido de ese espacio, no solamente lo estudian los antropólogos o los sociólogos, también lo hacemos los geógrafos, y yo creo que ese es el aporte. Gracias, Melissa. Hay una inquietud de Manuel. Manuel va a encender el micrófono y la va a hacer directamente. Adelante, Manuel. Okay. Buenas noches, mi nombre es Manuel David Cardiga, soy estudiante de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, de la nueva sede que está puesta en marcha en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de investigación le recomienda usted a un estudiante de tercer semestre de Geografía que apenas está empezando como a identificar cada una de estas investigaciones? Entonces, esa es una de mis preguntas. La otra, me causó curiosidad porque dentro de su investigación, usted habló sobre la investigación mixta. ¿Qué ventaja cree usted que tiene esta investigación referente a las otras dos? O sea, por aparte, ¿es más completa, es menos completa? Vale, gracias, Manuel. A ver, yo creo que lo que le recomendaría a cualquier persona que está intentando como ver qué quiere estudiar es, recuerdan el gráfico ese de la revisión de la bibliografía en el centro. Eso es lo que creo que una forma en la que uno puede empezar a tener ideas, a ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho sobre un tema. Normalmente siempre nos apasiona un tema, aunque sea, o sea, migración. Cuando yo dije quiero estudiar migración, eso es decir quiero estudiar migración y no decir nada, es exactamente lo mismo. Hay múltiples cosas que podría estudiar de la migración, incluso desde la geografía. Entonces, lo primero es como empaparse de qué hay. Eso es lo que yo te recomendaría. Ve qué hay del tema que sea que te interese y uno ahí va encontrando, esto podría yo hacerlo, esto podría, tal vez exactamente lo mismo, no, pero podría hacerlo para un caso de estudio en un lugar en particular. Si uno no sabe exactamente qué tanto se ha dicho sobre una temática, es muy complejo uno identificar qué puede aportar de novedoso que no se haya hecho que no lo haya hecho alguien más. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es lean y lean montones. Y ya después de que leyeron un montón, entonces ya van a poder seguramente empezar a tener idea de por dónde le pueden entrar ustedes a cierto tema en particular. Con respecto a la otra pregunta de la metodología mixta, yo no creo que haya una mejor que otra. Yo lo que creo es que cada temática cada tema de investigación, cada problema de investigación, lo va llevando a uno hasta cierta metodología en particular. Yo les decía, mi otra línea de investigación es violencia, y yo violencia lo he trabajado muy de manera cuantitativa, ya he hecho más cosas cualitativas después, más recientemente, pero originalmente era muy cuantitativo. Y me funcionaba bien, y creo que he hecho cosas que a mí me gustan y me apasionan, básicamente porque quería comparar lo que sucedía, les decía, ¿no? Con México y
y Colombia. Y ahí, en ese tema en particular, necesitaba datos estadísticos y crear modelos y consultar indicadores para poder responder a eso. Pero eso no lo hago con migración porque siento que cada fenómeno, cada flujo migratorio es diferente y ahí sí yo necesito ir a campo. Entonces, no creo que haya yo lo que haría es primero qué voy a estudiar y a partir de eso voy viendo por dónde me va a ir mucho mejor o a qué acceso a información tengo. Que ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, lo que yo estoy viendo mucho con mis estudiantes es que les está tocando acceder a otras formas de hacer investigación porque no se puede hacer trabajo de campo. Entonces también hay que usar mucho de la imaginación geográfica para ver cómo le entramos a un tema, sobre todo cuando no nos podemos mover y que para geografía eso es de vital importancia. Bien, gracias, Melissa. Hay una inquietud de Francisco. Francisco, adelante, Francisco. Vale, hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bueno, Melissa, en estos momentos estamos iniciando un proceso de investigación en un grupo interdisciplinar del área más que todo de ciencias empresariales. O sea, ellos son profesores más que todo del área de contabilidad y administración de empresas, y ellos pasaron por un proceso de trabajar todos estos procesos acá de dotar de habilidades de emprendimiento o de apoyar las habilidades de emprendimiento en migrantes que han llegado a la ciudad de Cali. Entonces, frente a eso, estamos tratando como de articular una investigación en torno a las estrategias adaptativas que desarrolla la población migrante. Entonces, quisiera saber si me podría recomendar como algunas líneas de autores o si tienes ahí como algunos elementos que me puedas recomendar para empezar esa búsqueda de autores que permitan como ir cerrando el cerco, como esas habilidades, esas estrategias adaptativas que desarrolla la población migrante en los diferentes espacios que llegan, y también teniendo en cuenta de que en ocasiones son espacios temporales, no logran como arraigarse profundamente. Entonces, como estas estrategias están mediadas por esos elementos. Okay. Estaba pensando, está bien interesante lo que quieren hacer. Yo creo que una cosa que no puede estar alejada de esas estrategias adaptativas tiene que ver también con cuestiones, aunque puede sonar un poco más aburrido, pero con cuestiones políticas. Porque, por ejemplo, en el caso de la migración de México a Estados Unidos, esto que estábamos hablando hace un rato de las relaciones de poder y todo lo que platicábamos ahora, eso es un elemento que influye en esa adaptación. Eso les decía, para mí es bien importante, bien interesante saber lo poco que se mueve. Yo hice un trabajo chiquitito que he querido seguir trabajando y que la pandemia me lo impidió, de población venezolana en Cali. De migración, igual y se los puedo compartir luego tienes mi correo, se los puedo compartir y puedo pensar como en más autores, pero la política, y eso pasa mucho, estoy pensando en el caso de México, eso pasa mucho aquí en México se habla así de la migración hacia Estados Unidos y el poco acceso que la población mexicana puede tener a ciertas cosas ya, pero acá es terrible, la política migratoria mexicana es muy restrictiva y incluso, por ejemplo, los extranjeros tenemos, de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, no está permitido que tengamos ningún tipo de manifestación política. Eso se lee como quieras, incluso desde que no podemos ir a una marcha, por ejemplo. Entonces, adaptarse a un espacio en esas condiciones es muy diferente a adaptarse a un espacio, y por ejemplo, pienso está llegando mucha población africana, donde el idioma es una cosa súper importante. Yo siento que en el caso de la población venezolana a Cali, por ejemplo, pensaba que ahí hay cierta no sé, similitud cultural que permite que la población se pueda adaptar muchísimo más. Yo también pensaría en revisar bibliografías sobre temas de discriminación, porque eso también es una cosa que afecta cómo te adaptas a un espacio determinado. No estoy pensando estoy pensando que ahora hay muchas investigaciones sobre venezolanos en Colombia y que, por ejemplo, ese tema ahorita no las tengo presentes, pero igual se las puedo compartir a Pedro o me escribes y te las hago llegar. Porque ese tema impacta muchísimo en cómo te adaptas a un nuevo espacio determinado. Entonces, si me escribes, te puedo pensar con más calma en autores y te los comparto. Bien, bueno, Ana Melissa, yo creo que ha sido una jornada
fructífera, excelente tu presentación, las ideas que les has dado a los chicos, bueno, todos los temas que nos has presentado, muy didácticos, y simplemente agradecerte, como siempre eres muy generosa con tu tiempo y acompañarnos en muchas actividades que hemos tenido acá en la Universidad del Valle. Así que es un gusto escucharte y un honor que hagas parte de la diáspora de egresados de la Universidad del Valle por el mundo y estés haciendo tan excelente trabajo en el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México. Así que agradecerte y bueno, seguiremos en contacto como siempre. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos los participantes que nos acompañaron esta noche. Dentro de 8 días tendremos otra invitada, la profesora doctora Diana Sánchez. Ya les estaremos enviando la información. Entonces, Ana Melisa, pues despídete. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a Pedro por la invitación y a todas y a todos por el tiempo, por la paciencia y por los comentarios y las preguntas. Para mí siempre es un gusto poder interactuar con mis colegas colombianos. Vale, Ana Melisa, entonces buenas noches a todos y un fuerte abrazo y estamos hablando. Gracias. Feliz noche, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego.